En Judea, en las ricas colinas de Belén, un niño nació en una familia de pastores. Su nombre era David, el menor de los 8 hijos de Jesé. Su vida comenzó de manera humilde, entre los rebaños de ovejas y los silenciosos campos. Las melodías que nacían de su lira y la intensidad de su fe en Dios eran los únicos indicios de la grandeza que estaba por venir. El profeta Samuel visitó la casa de Jesé en Belén, con la tarea divina de ungir al futuro rey de Israel. Jesé presentó a sus hijos mayores, pero Samuel confirmó que Dios no había elegido a ninguno de ellos. Al preguntar si todos estaban presentes, Jesé recordó a David, el más joven, quien cuidaba las ovejas. Una vez que David llegó, Samuel supo que él era el elegido. A pesar de su juventud y de su papel de pastor, David fue ungido por Samuel en presencia de su familia, marcando su destino como el futuro rey de Israel, elegido por Dios. Tiempo después, en el valle de Elá, un gigante filisteo, Goliat, desafiaba constantemente al ejército de Israel, cuyos hombres estaban aterrorizados. David, que había venido a traer comida a sus hermanos en el frente, escuchó el desafío. La arrogancia del filisteo y su desdén hacia el ejército de Dios encendieron la indignación de David. A pesar de ser solo un joven pastor, decidió enfrentarse al gigante. David rechazó la armadura que le ofreció el rey Saúl. En lugar de eso, eligió 5 piedras lisas del arroyo y, armado solo con su honda y su fe, se enfrentó a Goliat. El gigante se burló de David, insultándolo por su juventud y su falta de armadura. David, sin embargo, respondió con firmeza: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos». Con un movimiento rápido y seguro, David lanzó una piedra con su honda, hundiéndose en la frente del gigante. Goliat se tambaleó y cayó al suelo, completamente derrotado. Con este acto, David demostró que la verdadera fuerza no se mide por el tamaño o las armas, sino por la fe en Dios. Después de su hazaña, David fue invitado a la corte del rey Saúl. Una vez el favorito del rey Saúl, se convirtió en su principal objetivo cuando el monarca, consumido por los celos y la paranoia, decidió eliminar a este rival. Saúl, cegado por su envidia y temor al favor de Dios hacia David, le declaró la guerra. David entonces se vio forzado a abandonar la seguridad del palacio, convirtiéndose en un fugitivo. Con un pequeño grupo de leales, vagó por el desierto, escondiéndose en cuevas y montañas, viviendo constantemente con el miedo de ser descubierto. A pesar de las adversidades, mantuvo su fe en Dios, quien sería su refugio en esta época de persecución. David pasó años en el exilio, huyendo de la ira de Saúl. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, su fe en Dios nunca vaciló. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y reclamar el trono, eligió seguir confiando en el tiempo y la justicia de Dios. Este acto de misericordia y lealtad resonó en todo Israel, consolidando aún más su reputación. Con el tiempo, la vida de Saúl llegó a un trágico final en el campo de batalla, dejando el trono vacante. David, que una vez fue el pequeño pastor de Belén, fue ungido como rey, primero de la tribu de Judá y luego de todo Israel. Su reinado marcó un periodo de gran estabilidad y prosperidad para la nación. David unificó las tribus de Israel y estableció la capital en Jerusalén, donde el Arca de la Alianza fue traída en una celebración jubilosa. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación fuerte y respetada. Sin embargo, con la grandeza y el poder, vinieron también las tentaciones. En lo alto de su reinado, David se encontró en la encrucijada de una prueba moral. Sucumbió ante la belleza de Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de sus más fieles y valientes guerreros. Un día, mientras caminaba por el techo de su palacio, David vio a Betsabé bañándose. Su belleza lo cautivó, cegándolo a la inmoralidad de sus deseos. Sucumbió a la tentación, sumergiéndose en una relación adúltera con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David trazó un plan astuto pero malvado para encubrir su pecado. Intentó que Urías regresara del campo de batalla para que durmiera con su esposa, pero el leal soldado se negó a disfrutar de los placeres domésticos mientras sus compañeros combatían en el frente. Viendo que su plan fracasaba, David recurrió a medidas aún más drásticas. Escribió una carta a Joab, su comandante en jefe,
instruyéndole que colocara a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y luego se retirara, dejándolo a merced del enemigo. Pero Dios ve todo, y a pesar del intento de David de ocultar su pecado, no quedó sin castigo. El profeta Natán, enviado por Dios, lo confrontó con una parábola de un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre para agasajar a un invitado. David, indignado por la injusticia en la historia, pronunció un juicio severo sobre el hombre rico, sin darse cuenta de que se estaba condenando a sí mismo. Finalmente, Natán reveló: «Tú eres ese hombre», y procedió a detallar el castigo de Dios. La espada nunca se alejaría de su casa, y su propia familia se levantaría contra él. David, al darse cuenta de la gravedad de su pecado, se arrepintió sinceramente. No intentó excusarse ni evitar el castigo. En cambio, expresó su remordimiento en un salmo de arrepentimiento profundo y sincero, una hermosa muestra de un corazón contrito. «He pecado contra el Señor», admitió. Aunque David pagó caro su pecado, su historia es un poderoso recordatorio de que incluso los grandes pueden caer, pero también de que Dios es misericordioso con los que se arrepienten. La vida familiar de David fue tan tumultuosa como su reinado. Amnón, su primogénito, violó a su hermana Tamar, provocando una cadena de conflictos familiares que finalmente condujeron a la rebelión de su hijo Absalón. A pesar de las provocaciones, David mostró una paciencia y tolerancia extraordinarias. Incluso cuando Absalón murió en su rebelión, David lloró por él, demostrando un amor paternal incondicional. Al final de su vida, David se vio obligado a enfrentar la realidad de su sucesión. Tras un breve conflicto de poder, David eligió a Salomón, su hijo con Betsabé, para sucederle en el trono. En su lecho de muerte, dio a Salomón sabios consejos y exhortaciones para gobernar con justicia y temor a Dios.